Muy buenas noches a todos. De parte de la Universidad de Monterrey, del Departamento de Humanidades de esta institución y de parte también de 3 museos, les agradecemos ahí su presencia para lo que es la última conferencia de esta primera temporada de conferencias sobre la conquista a 500 años. Una serie de reflexiones que tenemos para ustedes. Ya estamos armando justamente la segunda temporada. Que empezará a partir del mes de febrero próximo, si Dios quiere. Y bueno, vamos a cerrar este ciclo con broche de oro, con una compañera que conoce muy bien esos temas de la conquista, acerca en particular de un autor clave para entender este momento. Aquí está con nosotros Paloma Vargas Montes. Paloma es doctora en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y en Literatura Hispánica por la Universidad de Navarra. Es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, adscrita al proyecto de investigación Patrimonio Cultural, en donde realiza estudios críticos textuales para el rescate de manuscritos custodiados por la Biblioteca Cervantina de esta institución. Su tesis, titulada Contribución a la etnohistoria, edición crítica del libro de los ritos 1579 de Diego Durán, cronista novohispano, fue reconocida con el premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Navarra a la mejor tesis de humanidades en el 2013. Es investigadora externa del proyecto Teatro, Fiesta y Ritual en la Monarquía Hispánica, siglo XVI-XVII, impulsado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España y del Centre de Recherche sur l'Amérique préhispanique, Universidad Sorbona 4 y Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Su línea de investigación es la aplicación de la crítica textual para el estudio de las fuentes etnohistóricas del pasado prehispánico y colonial mexicano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel C. Le damos, por favor, una muy cordial bienvenida a Paloma. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche para hablar de este tema tan interesante de los presagios de la conquista, específicamente en la obra del cronista Diego Durán. Muchas gracias a Bertrand, que ha organizado este ciclo que nos ha enriquecido muchísimo a lo largo del semestre, que inauguró el profesor Eduardo Matos Moctezuma. Para mí es un honor cerrar este primer gran esfuerzo que nos va a acompañar de aquí a la conmemoración de los 500 años de la conquista de nuestro país. Bueno, esto… Listo. ¿Tienes inalámbrico? Sí, porfa. Sí, mejor. Gracias. Bueno, un poco la idea, el objetivo de esta sesión es reflexionar sobre los augurios que son mencionados en el Códice Durán, que es una obra sumamente importante para la construcción del imaginario de la conquista de México y que es considerada pues una fuente histórica y a la vez pues un documento, un texto que es la base también de la literatura mexicana, ¿no? Las crónicas. Entonces, con esta doble naturaleza, ¿no? De historia y literatura en una época en la que como tal las dos disciplinas no están separadas, pues nos adentramos en el tema de los augurios. El punto del título de Sueños, Cometas y Teixiplanime es que vamos a hablar de la distinta naturaleza de estos augurios que tienen en común el cometa, o sea, el estudio del cielo, con el cometa, que es sumamente famosa, la imagen de Durán, casi todos los que… esta imagen con la que estaba anunciado la sesión, que es una de las imágenes como que más circulan sobre los augurios de la conquista, es precisamente de este códice.
Los sueños, que vamos a ver que están muy presentes y tienen como una importancia significativa, y las semejanzas, que son los Teixiptlatinime, que es muy interesante, son personas que aparecían, que eran parte del culto religioso Tenochca, que representaban a las deidades y la relación tan importante que tienen con el Tlatoani y Moctezuma en el momento de los que suceden los presagios. Para llegar a esto necesitamos primero como partir de una parte, ¿no? Que es el Códice Durán, que se entiende por él y como, bueno, cuál es su historia. El Códice Durán es un texto que fue elaborado por el dominico Diego Durán entre 1579 y 1581 y está formado por 3 tratados principales. El primero que se elaboró fue el Libro de los Ritos y está fechado en 1579. No sabemos exactamente cuándo lo comenzó a escribir, es probable, Doris Hayden habla como de unos, y también Garibay, cerca de una década antes. Es muy interesante porque tanto el Libro de los Ritos como el calendario antiguo corresponden a la investigación que Durán hace a lo largo de los años, que es el fraile pues evangelizador, a diferencia, bueno, la investigación de Sahagún también es de muchos años, pero me refiero a que a diferencia de Sahagún, que tiene como muchos recursos, Durán es como más un fraile de a pie que va haciendo su investigación a lo largo de su vida y en algún momento, que vamos a ver más adelante, pues tiene la posibilidad de ponerlo por escrito. Entonces, bueno, el Libro de los Ritos y el calendario es de 1579 y el códice tiene también la historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, que está datado en 1581. La historia de las Indias es muy interesante porque se denomina a sí misma como una traducción de un texto escrito en náhuatl y comparte casi en un porcentaje muy significativo lo mismo que tiene la historia mexicana de Tezosomoc. Entonces esto dio pie a que en el siglo XX se creara la hipótesis de la crónica X de Barlow, es decir, una crónica primigenia escrita en náhuatl hoy perdida y que se conserva pues en estas obras. El códice ustedes lo pueden consultar en la Biblioteca Digital Hispánica, se encuentra físicamente en la Biblioteca Nacional de España y bueno, es un manuscrito que está en excelentes condiciones, escrito a doble columna y con unas bellas ilustraciones. La edición, la que más les recomiendo es la de Garibay, hasta que salga la mía, del Libro de los Ritos, ya pronto, pero la de Garibay es muy buena, es completa y bueno, el mismo padre Garibay nos dice en 1967 se necesita de una edición de rigor crítico textual para esta obra. Diego Durán murió en 1588, nació en Sevilla en 1537, todo el siglo XIX se consideró que era mexicano, que era mestizo, pero en 1925 Fernández del Castillo encontró un juicio inquisitorial firmado por su puño escrito y firmado por Diego Durán, donde se dice que es natural de Sevilla. Entonces llegó muy chiquito a México, a Texcoco. En su obra dice que ahí se mudó sus dientes, pues le salieron los dientes, entonces calculamos que llegó como a los 6 años. No, mudó sus dientes, como a los 6 años llegó. El cronista de los dominicos, Agustín Dávila Padilla, lo menciona en la Historia de la Orden, es quien nos da la fecha de su muerte, por ejemplo, y menciona que tuvo muy mala salud, Durán, y habla también de sus obras, que el cronista de la Orden dice que no le dieron gran lucimiento, que la gente no llegaron a la imprenta y no las conocía, y otras fuentes que tenemos sobre su vida son las actas de los capítulos provinciales de la provincia de Santiago, y con estas fuentes sabemos que ingresó a la Orden en 1556, fue diácono en 1559, estuvo en Oaxaca en 1561, que estuvo en el convento de Huaxtepec. Aquí es importante que conoció a Francisco de Aguilar, que es un
Fue un soldado de Cortés que fue luego encomendero y que se convirtió, o sea, ingresó a la orden dominica, entonces es una de las fuentes importantes de Durán. Luego en 1570 es nombrado vicario de Hueyapan, que es aquí la hipótesis que tengo de que es en este momento donde tiene como los recursos para poder escribir, empezar a escribir la obra, más o menos en estos periodos. Y bueno, en 1586 fue intérprete de un juicio inquisitorial, era un nahuatlato consumado, entonces sirve de intérprete a una mujer que está siendo acusada, y en 1587 que acusa a un compañero de orden por ser mala persona y enemigo de los pobres, y gracias a esa acusación tenemos su letra. Esto lo escribió él. Y aquí ya abajo es la letra del escribano, pues. Entonces, bueno, ¿en qué se basa Durán, no? O sea, esta obra que es tan importante para la historia de México, junto con la de Sahagún, que son como los dos grandes pilares del conocimiento etnohistórico de los grupos indígenas del Valle de México, de dónde vienen las fuentes de este hombre, ¿no? De dónde saca la información. Y aquí es importante como señalar, en gran parte por el afán de subrayar su labor etnográfica, que tenía tres tipos de fuentes: sus informantes, la observación participativa y los códices. Entonces, bueno, con el tema de los informantes, lo que es importante subrayar es que él se ganaba la confianza de la gente, ¿no? O sea, para que en los distintos pueblos en los que iba evangelizando, o iba estando, iba viviendo, las personas que tenían en su casa los libros sagrados, los libros que conservaban la historia de la comunidad, se los pudieran proporcionar. Y bueno, él también, o sea, tenía, en la misma obra nos menciona cómo su método era también de entrevista, pues, o sea, les hacía directamente las preguntas a los informantes, a los ancianos principalmente, y le iban contestando, ¿no? Aquí está una cita, ¿no? De: quiero contar lo que contó su juicio me contaron unos flemáticos viejos, preguntándoles yo qué noticia tenían del origen de aquella laguna, hablando de Pantitlán. A lo que de ellos sospechaban, y dijéronme que lo que sabían era que procedía de la mar. Pidiéndoles la razón y ocasión que para pensar yo tenían, me dijeron que los reyes antiguos, teniendo deseo de dónde tenía principio esta laguna, hicieron muchas diligencias para lo saber, etc. Es decir, la cita lo que busca es mostrar como el diálogo, ¿no? O sea, tenemos como, él va contando cómo con sus informantes pues está dialogando. En la observación participativa, esta cita, lo que me parece interesante de ella es que Durán está contando que está en una ceremonia de otoramiento, o sea, en una ceremonia donde se dan grados a personas importantes de la comunidad, y habla ya en tiempos suyos, pues en tiempos ya coloniales. No, es decir, que de alguna forma se había ganado la suficiente confianza de sus informantes como para estar en determinadas ceremonias y pues ser parte del evento. Y sobre los códices, que es uno de los aspectos como más interesantes, ¿no? Que era lo que les comentaba hace un momento. Durán iba acompañado, o sea, en su trabajo de investigación, iba acompañado siempre de un tlacuilo. En el mundo prehispánico, mesoamericano, el tlacuilo, cuando buscamos la traducción, es pintor y es escriba. No existe la división entre, como sabemos, la escritura glífica, la imagen, pues es la palabra también, ¿no? Entonces, lo interesante de su proceso de elaboración de la obra es que iba Durán a preguntarle al sabio y a su lado iba el tlacuilo, y entonces Durán conseguía que el sabio le diera el libro que tenía guardado en su casa, lo sacan. Los códices tienen una función mnemotécnica, los códices van acompañados de un discurso que es memorizado y pasado de generación en generación. Entonces, en el momento en el que el sabio o el informante saca el códice, lo va a acompañar de un texto oral que Durán transcribe, probablemente… Bueno, es náhuatl castellanizado, ¿no? O sea,
tendría que ella escribirlo con la grafía latina, y el mismo códice es copiada la imagen, es copiada los glifos que tuvieran en el códice o en el documento que yo le llamo diario de campo que llevaba el tlacuilo. Entonces era un trabajo simultáneo entre el tlacuilo y Durán, entrevistando y pasando en papel el códice que tenía el informante. Y esto es. Bueno, primero conseguir, esto es como muy importante en el trabajo etnográfico, como podemos imaginar, el ganarse la confianza del informante. Le llamamos diario de campo, obviamente es como con mucho cuidado, estamos utilizando términos que son de la antropología y son obviamente posteriores, pero tratando de explicar como la importancia de comprender este trabajo como una labor etnográfica. Le llamamos así, ¿no? Como un diario de campo, es decir, esos papeles que él llevaba al campo, al lugar donde se encontraba el códice que él y su informante, y de ahí luego se pasó en limpio, ¿no? O sea, el manuscrito original, una de las cosas como más interesantes que tenemos en el manuscrito original que está en Madrid, es que tiene pegados pedazos de ese proto borrador, diario de campo, al cual el mismo Durán se refiere en su obra. Entonces, particularmente en el libro de los ritos y en el calendario antiguo, en la historia no tenemos esto, pero en el libro de los ritos y en el calendario antiguo, que son los más antiguos, son las obras que se hicieron primero, tenemos que todas las imágenes están recortadas, o sea, hubo un documento anterior donde se copió el dibujo y luego se recortó y se pegó. Si ven estas rayas, o sea, esto, por ejemplo, esta imagen está compuesta de 1, 2, 3, 4, 5 imágenes diferentes que fueron recortadas y pegadas para hacer esta composición. Dos matices nada más que quiero hacer ya para entrar en el tema de los presagios sobre el conocimiento que hay de la historia de Durán, de la obra de Durán. Una, que hasta, o sea, sí, pues todo el siglo XX se ha dicho que el manuscrito que compuso Durán, el códice, estuvo desaparecido, y así se pone, estuvo desaparecido hasta el siglo XIX, cuando José Fernando Ramírez lo encontró. Y lo publicó en 1867. Y otra cosa también es sobre que una parte de la historia de las Indias fue publicada por una transmisión que hubo en el siglo XVI con un jesuita que es el José de Acosta. Entonces tengo dos matices al respecto sobre esas ideas, sobre todo esta, se me hace muy importante. La mayoría de las crónicas, o sea, que hablan de la historia de México y de la historia de los grupos indígenas de México, se publicaron en el siglo XIX, aunque se hayan hecho en el siglo XVI. Esto tiene que ver con el proyecto de nación de México, ¿verdad? Y la coyuntura editorial para publicarlas por primera vez. Lo mismo sucede con Sahagún. Pues no estuvo precisamente perdido, o sea, el manuscrito estuvo todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero desde 1637 está registrado en la Biblioteca Real de la Torre del Alcázar de Felipe IV, o sea, la Torre Dorada, el conjunto de libros que estaban, pues se formó para la educación del príncipe Baltasar Carlos. Entonces, no es del todo justo decir que estaba desaparecido y que en el siglo XIX se encontró, pues se publicó en todo caso, ¿no? Y bueno, sobre la transmisión de Durán Tovar Acosta es importante notar que aunque la obra de Durán no se publica en el siglo XVI como él tenía pensado y era su objetivo, el objetivo de toda esta obra que les estoy hablando es ser un manual de extirpación de idolatrías. Durán lo que quería era tener que sus compañeros de orden dominicos, que tenían una fuerte tradición medieval en la extirpación de idolatrías en Europa, tuvieran herramientas para conocer el mundo y el pensamiento de los indígenas para poder convertirlos, partiendo de la idea de que no se puede
convertir al otro sin antes conocer su pensamiento religioso. Entonces, pues básicamente la obra no se publica en el siglo XVI, pero sí una parte importante de ella es publicada por el jesuita José da Costa, que estaba en una coyuntura pues de mucha más influencia, y en 1598, 1600, no recuerdo exactamente la fecha, pero justo en la bisagra de siglos publica la Historia Natural y Moral de las Indias con información de México y de Perú y de Oriente, de Japón. Entonces, no solamente la historia, fragmentos de la historia de Durán se publican en el siglo XVI por Acosta, sino también fragmentos del libro de los ritos, y esto me parece muy importante señalarlo, porque nos habla de que desde el siglo XVI ya hay en el imaginario occidental información sobre los dioses prehispánicos. ¿Sí me explico? Sobre todo, por ejemplo, de Huitzilopochtli, ¿no? O sea, es muy interesante que Acosta, este jesuita, publica sobre ciertas deidades y sobre ciertos temas, ¿no? O sea, obviamente el sacrificio humano, obviamente Huitzilopochtli, alguna deidad femenina, y entonces esta información llega, o sea, ya está impresa en Europa para 1600. Entonces, es interesante y vale la pena como continuar por esa línea de investigación, cómo impacta o qué función tiene esta parte, estos textos de Durán que llegan a la imprenta a través de Acosta y que tienen que ver con la configuración del imaginario de los dioses prehispánicos del mundo pues, mesoamericano, de lo azteca. Bueno, entrando en materia sobre los presagios de la conquista. Los presagios la información de los presagios Durán la aborda entre los capítulos 61 y 68 de la historia. Y bueno, las narraciones son acontecimientos sobrenaturales que vaticinan la llegada de los españoles. Todo comienza con la profecía de Nezahualpilli. Nezahualpilli es el hijo del famoso Nezahualcóyotl. Y bueno, es considerado, Durán lo comenta, es considerado como un tlatoani que es nigromántico, que es hechicero. Recordemos que los tlatoanis tienen una doble función, o sea, es el líder militar más importante y es el líder religioso más poderoso también. Entonces, por lo general en las descripciones tenemos genealógicas como el tlatoani se inclina como para un lado, ¿no? Y en este caso pues es mucho más su poder como espiritual o religioso y tiene pues este poder o esta capacidad de ver lo que va a pasar en el futuro. Entonces le comunica, va a buscar a Moctezuma. Aquí tenemos a Moctezuma, Motecuzoma, y aquí tenemos a Nezahualpilli. Va y lo busca, le hace la visita para avisarle, notificarle la profecía, que es que el gobierno de la Triple Alianza, que es esa confederación formada por ellos dos y por Tlacopan, va a ser destruida y que habrá señales en el cielo. Entonces, esto está en el folio 179 recto. Es muy interesante, como pueden ver en las imágenes, cómo tenemos esta convergencia entre pues entre la escritura glífica y pues un estilo pues tridimensional con elementos occidentales, ¿no? Mucho más noción de volumen, el espacio, pero hay elementos inconfundibles como los glifos de los nombres, el hecho de que están sentados y por lo tanto son tlatoanis, etcétera, el nombre de la ciudad. Y bueno, de esto lo que les quería leer es las palabras que dice Nezahualpilli cuando se encuentra con Moctezuma y le dice: poderoso y gran señor, mucho quisiera no inquietar tu ánimo, poderoso, quieto y reposado, pero fuérzame la obligación que tengo de te servir y darte cuenta de una cosa extraña y maravillosa que por permiso y voluntad del Señor de los cielos, de la noche y el día y del aire, ha de acontecer en tu tiempo.
por lo cual debes estar avisado y advertido y con mucho cuidado, porque yo no he alcanzado por cosa muy verdadera que de aquí a muy pocos años nuestras ciudades serán destruidas y asoladas, nosotros y nuestros hijos muertos y nuestros vasallos apocados y destruidos, y de esto no tengas duda. Y más adelante le dice: y más te digo que antes de muchos días verás en el cielo señales que serán pronóstico de lo que te digo, y no por eso te desasosiegues ni inquietes, que lo que ha de suceder es imposible huirle el rostro. Lloran los dos y se va, y Moctezuma lo mantiene en secreto, ¿no? Entonces, a partir de aquí comienza la aparición de estos elementos sobrenaturales. El siguiente punto importante es evidentemente la aparición del cometa. Entonces, el cometa, ¿quién lo ve? El cometa, quien ve el cometa es interesante porque nos dan el nombre, generalmente no aparece, Xocostli, una semejanza de Huitzilopochtli. Es decir, la persona que primero lo ve es como una persona pura porque está dedicada al culto del dios Huitzilopochtli, está pues en su periodo de un año donde funge como semejanza de la deidad. Estos personajes son muy interesantes, básicamente una vez que eran consagrados realizaban una serie de rituales y de una vida ritual que podía durar un día o podía durar un año, en el que encarnaban a la figura de la deidad y eran tratados como tales. Y finalmente eran sacrificados en la fiesta propia del dios. Entonces, uno de estos personajes, una de estas semejanzas, ve el cometa al amanecer, ve el cometa y le avisa a Moctezuma. Moctezuma espera a que llegue la medianoche y lo ve. Y bueno, llama a sus astrólogos, nadie lo ha visto, nadie se ha dado cuenta. Y bueno, todas las secuencias, ¿no?, que tenemos en esos capítulos, Moctezuma, como es, ¿no?, el señor enojado, el señor iracundo, su reacción es siempre de ira, ¿no? O sea, atacar a los astrólogos, ¿no? En este caso porque no sabían qué estaban haciendo, estaban dormidos, no se habían dado cuenta, etcétera, etcétera. Entonces los castiga y los mete a la cárcel a que se mueran de hambre, o si los pone presos, pues. Y bueno, la particularidad del cometa es que nace de Oriente. Entonces nos da como este vaticinio que vienen que luego se va a convertir en que serán los españoles, ¿no? No hay nada que hacer, la destrucción ha sido profetizada, Moctezuma llora, dice la historia, y el cometa se sigue contemplando todas las noches y causa pavor, ¿no? Estamos hablando de días, ¿no? Otras crónicas refieren un año entero, días y días que se está viendo el cometa durante la noche, y esto causa muchísimo temor, lo que hace que Moctezuma se acerque con Nezahualpilli. Pero bueno, sobre esta, la que les quiero leer es: y has de saber que todo tu pronóstico viene sobre nuestros reinos, sobre los cuales ha de haber cosas espantosas y de admiración grande. No, permítanme un momento. Algo mejor. Cuando Moctezuma ya ve el cometa, ¿no?, y como que tiene esta revelación de que, tal como Nezahualpilli le dijo, esto se va a terminar, esto se va a acabar, este reino mío, Moctezuma empieza a llorar, ¿no?, viendo el cometa en la noche, y dice lo siguiente: oh Señor de lo criado, oh dioses poderosos en quien está el matar y dar vida, ¿cómo habéis permitido que, habiendo pasado tantos reyes y señores poderosos, me cupiese a mí en suerte la desdichada destrucción de México, y que vea yo la muerte de mis mujeres e hijos, y que me vea yo desposeer de mis poderosos reinos y señoríos, y de mis vasallos, y de todo lo que los mexicanos han conquistado y ganado con su poderoso brazo y con la fuerza y ánimo de su pecho? ¿Qué haré? ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde me iré a meter?
si me pudiera en este punto volver piedra o palo o convertir en otra cualquier vil materia, antes de no ver lo que con tanto sobresalto espero. Pero ¿qué se puede hacer, poderoso Rey, sino esperar lo que me anuncias? Por lo cual te beso tus manos y te lo agradezco, pues no puede ser en este punto pájaro para poder volar a los montes y meterme en lo más áspero de ellos. Entonces, en la historia que vamos a construir sobre estos augurios, vemos las reacciones de Moctezuma, y una de ellas, esta tristeza real, ¿no?, inmensa del final de una era, es acompañada por este pensamiento de a dónde me escondo, ¿no? O sea, a dónde me voy. Y esta respuesta que tiene de los personajes contrarios a decirle: tienes que dar el rostro, tienes que dar el pecho, no hay manera de que huyas de esto, o sea, aunque es nuestra muerte es inevitable y hay que hacerle frente, ¿no? Luego viene, después de la visión ya del cometa, viene un pasaje muy interesante donde tenemos como una piedra que, bueno, otra cosa muy importante del personaje de Moctezuma es que es, como sabemos, muy soberbio, y es uno de los grandes problemas y una de las grandes razones por las cuales Tenochtitlan cae es precisamente porque están como obnubilados por la soberbia, ¿no? Y lo vemos en este caso descrito por el hecho de que quiere Moctezuma tener una piedra sacrificial más grande que la que hizo su padre, le parece poca cosa y quiere que vayan y le consigan una piedra más grande, un Temalacatl. Entonces, pues manda a su gente a que le consiga una y finalmente localizan una de un enorme, una buena talla en Chalco y se la empiezan a traer. Y entonces, pues es muy pesada y demás, piden más ayuda, le piden a la gente de Texcoco y bueno, finalmente logran moverla y con mucha dificultad. Y la piedra habla en dos ocasiones. En la primera ocasión el texto señala que surge una voz de la piedra y la voz le dice: no tiene caso que me muevas de aquí, se va a hacer como yo diga, me voy a dejar mover mientras, como por gusto, pero no voy a llegar a Tenochtitlán, se los aseguro. Entonces, pues básicamente logran como moverla en varios pasos, o sea, en varios tramos. La segunda ocasión, que es lo que les voy a leer, ya señala, la primera ocasión dice: yo no quiero llegar, y la segunda ocasión que habla ya dice: ¿para qué voy a Tenochtitlan a que me envilezcan si la ciudad va a caer? Y decide ya no moverse. Continúan intentándolo, logran pasarla por una acequia, la piedra cae, rompe las maderas, cae, la acequia es muy profunda y Moctezuma manda a sus buzos, bueno, dice que muere mucha gente, obviamente, que iba moviendo la piedra, y manda sus buzos para que la encuentren. La piedra no la encuentran, no está debajo de las aguas. ¿Dónde está la piedra? En Chalco, en el lugar en el que estaba, ¿no? Como ella había dicho que iba a volver al lugar al que ella pertenecía. Y con todo el papel y las pinturas y todo lo que le habían puesto encima para hacerle rituales, ¿no? Para darle ofrendas. Entonces, pues es como obviamente esto tiene que ver con el hecho de que son elementos deificados, ¿verdad? O sea, así como la semejanza, o sea, obviamente el cielo, la semejanza que está consagrada con la deidad, el Temalacatl, que es la piedra sacrificial, o sea, son personas, objetos, entes que tienen en sí una conexión con lo divino y por lo tanto están vinculados con lo sobrenatural, ¿no? Y con el poder del presagio. Dice la piedra: pobres desventurados, ¿para qué trabajáis en vano? ¿No os he dicho que no he de llegar a México? Andad, id y decidle a Motecuzoma que ya no es tiempo,
que acordó tarde, que más temprano había de acordar traerme, que ya no soy menester allá, porque ya está determinada otra cosa, la cual es divina voluntad y determinación, que no quiera él hacer contra ella, que para qué me lleva, para que mañana esté caída y menospreciada por ahí, y avisadle que ya se le acaba su mando y oficio, que presto lo verá y experimentará lo que ha de venir sobre él a causa de que se ha querido hacer más que el mismo Dios que tiene determinadas estas cosas. Y así, dejadme, porque si paso adelante será por vuestro mal. Entonces, bueno, el tema de la soberbia de Moctezuma es muy persistente en cada uno de los presagios, y no lo voy a leer aquí, pero en la primera parte de la historia, no en el reinado de Moctezuma, pero años atrás, se relata también un pasaje sobrenatural donde van a buscar el origen de Aztlán y entran como al lugar mítico, ¿no? O sea, a través de unas celebraciones donde consumen hongos, pasan como al nivel mítico, y ahí la madre de los dioses les dice, ¿no? O sea, los Tenochcas están ebrios de poder y van a caer por eso, precisamente por no haber conservado como que la austeridad y la humildad y sus formas de vida primarias o primigenias, y haber llegado a esta grandeza que tienen ahora y a este nivel de conquista y demás. Por eso van a caer, esa es la razón de su caída. Entonces ya había ese presagio anteriormente. Este pasaje es realmente muy bello, probablemente el más bello de toda la obra. Es un presagio donde un labrador está trabajando en la tierra, originario de Coatepec, y mientras está trabajando tranquilamente, un águila desciende del cielo, enorme, y lo toma de los cabellos con sus uñas. Y lo levanta y lo lleva a una cueva, a un monte, lo lleva a una cueva oscura, donde entra y no sabe, o sea, el águila le dice a alguien: aquí te lo traje, el labrador que me pediste. Y no sabemos quién es esta deidad, no le vemos el rostro, no nos dicen quién es, no nos da ningún atributo, pero pues es un ser supremo o más poderoso que le muestra, no sabemos exactamente cómo, es como si estuvieran en la misma sala, a Moctezuma dormido. Y entonces este señor le dice al labrador que tome un humazo, que tome un objeto candente y le toque el muslo, que es como una parte del cuerpo muy importante, o sea, el muslo es también como una parte sagrada en contextos rituales, que le toque el muslo y se lo queme, y que no se va a dar cuenta Moctezuma, que está tan dormido que ni con el objeto quemándole el muslo va a despertar. Y lo hace, lo quema, y efectivamente el Tlatoani no despierta. El águila, le dice, el señor le dice: es tu deber ir a buscar a Moctezuma y decirle que está dormido por su soberbia, y que a causa de esa soberbia y de ese estar ignorando las señales, va a perder el reino. Es tu misión. Ok. El águila le toma de los cabellos, igual, y lo va y lo deja en la milpa. Acto seguido, el labrador va al palacio, pide hablar con el Tlatoani y se lo dice. Y entonces el texto nos señala que Moctezuma recuerda que la noche anterior soñó que un labrador le quemaba el muslo con un objeto candente. Y su reacción es que lo encarcelen y que se muera de hambre.
Entonces, es muy interesante, a mí me parece uno de los pasajes más interesantes de la obra porque nos está marcando un espacio o sea, el espacio del sueño y el espacio de la visión, ¿verdad? O sea, el labrador tuvo una visión, una hierofanía, y el Moctezuma tuvo un sueño, pero hay un elemento que lo une, que es la quema del muslo. O sea, la quemadura del muslo hace una unión de estos dos niveles de realidad, entre el sueño y la hierofanía, y la realidad material. Entonces, es bastante elaborado el pasaje. Y bueno, de esto solo les quería el entendimiento de Moctezuma. Moctezuma, acordándose que la noche antes había soñado que un vil hombre le hería con un humazo en el muslo, miró el muslo y halló en él una señal, y en ella un gran dolor que no la osaba tocar. Y sin más preguntar al indio cosa ninguna, llamó a sus alcaides y carceleros y mandó que echasen a aquel indio en la cárcel y que no le diesen de comer, sino que muriese ahí de hambre. O sea, es terrible el final del labrador. Y bueno, después de esto y después de mandar matar al labrador, el miedo de Moctezuma sube y sube. Y llega a un punto donde quiere huir. Está muy asustado, se quiere ir a Sicalco, lugar habitado por el mítico Huaymac. Básicamente, como también hay muchas referencias en las crónicas, Moctezuma era un tlatoani muy orientado hacia el culto religioso, más que a la milicia. Y bueno, según Durán, su reacción es como, bueno, me voy como al mundo de lo, pues al mundo espiritual, al mundo mítico, y bueno, voy a irme con Huaymac, ¿no? Que bueno, hace varias embajadas. Huaymac es un personaje legendario asociado con Quetzalcóatl, con Topiltzin-Quetzalcóatl. Entonces estamos en un nivel de lo mítico, al igual que como el pasaje que les comentaba hace un momento sobre Aztlán, ¿no? O sea, en la crónica se mezclan el tiempo y el espacio mítico y el tiempo y espacio real o histórico. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es que pues hace varias embajadas para convencer al héroe legendario de que lo acepte, y el Huaymac acepta considerar que se venga con él a Sicalco después de una penitencia de 80 días. Y bueno, después acuerda esperarlo en Tlaxtonco. Después de los 80 días, Moctezuma ya está listo, ya se va a ir a Tlaxtonco, él ya se va a olvidar de México y se empaca con sus enanos y sus corcovados, es decir, pues, los personajes de su corte que lo acompañan, y se sube a una canoa, a una embarcación, perdón, y se va, ¿no? Ve una luz en Chapultepec, en una cueva en Chapultepec, y dice, esta es una señal de que Huaymac ya me aceptó, me voy a Tlaxtonco. Cuando ya está listo para irse, en el templo, un Teixiptlatinime, una semejanza de una deidad, se despierta porque una voz le llama. Una voz que le dice, tu rey, tu tlatoani está huyendo, tienes que ir a detenerlo. Entonces el Teixiptlatinime se levanta, toma una embarcación, lo encuentra a Moctezuma, lo confronta, le dice unas palabras hermosas que les voy a leer y lo hace volver. Y a partir de aquí se crea una estrecha relación entre ambos y ya pues básicamente la suerte está echada y casi que Moctezuma tiene que aceptar su realidad, ¿no? Digamos que ya no hay vuelta atrás, era ya el colmo, ¿no? O sea, su miedo había ido creciendo y creciendo y creciendo, llega al punto de la huida, que pues en el mundo Tenochca pues es completa, y bueno, básicamente en cualquier guerra, ¿no? O sea, darte la vuelta y huir, pues es lo más bajo, ¿no? Es la cobardía, y llega al límite de la cobardía y la semejanza, este personaje sagrado,
puro, que encarna a la deidad, va y lo trae. Y le dice, ¿qué es esto, Señor poderoso? ¿Qué liviandad tan grande es esta de una persona de tanto valor y peso como la tuya? ¿Dónde vas? ¿Qué dirán los de Tlaxcala y los de Huejotzinco y los de Cholula y los de Michoacán y Meztitlán? ¿En qué tendrán a México, a la que es corazón de toda la tierra? Cierto, gran vergüenza será para tu ciudad y para todos los que en ella quedamos que suene la voz y se publique tu huida. Si tú murieras y te vieran morir y enterrar, es cosa natural, pero ¿huirte? ¿Qué diremos? ¿Qué responderemos a los que nos preguntaren por nuestro rey? Responderles hemos con vergüenza que se huyó. Vuélvete, Señor, a tu estado y asiento y déjate de semejante liviandad y mira la deshonra que nos haces a todos. Y echándole mano de las plumas que tenía en la cabeza, se las quitó e hizo levantar. Motecuzoma, avergonzado, dio un suspiro y miró hacia el cerro de Chapultepec y vido que la lumbre que ahí estaba, esa lumbre de Hueymac, que era la que lo esperaba, se había apagado y que ya no parecía. Y se regresa. Entonces es pues la aceptación, ¿no? Es un poco acompañar en estos presagios al proceso de aceptación de Motecuzoma de la pérdida del reino, de la caída de Tenochtitlán. En el folio 192R vemos este momento donde se está huyendo. Y bueno, antes de lo último, el último augurio, son los soñadores, son los viejos y las viejas, los sabios, los hombres sabios y las mujeres sabias que les pregunta, que los manda a soñar y les pregunta lo que sueñan, ¿no? Entonces, pues eso, les pide, ya mientras han pasado todas estas cosas, va informando a la corte y llama a estos hombres y mujeres de conocimiento para pedirles que les diga qué sueños tienen sobre el futuro de Tenochtitlan, y básicamente son de dos tipos. Los hombres sueñan el templo de Huitzilopochtli en llamas, que es una imagen muy clara de la caída de una ciudad, y lo tenemos en todos los códices, está en llamas el templo, es la caída de la ciudad. Y las viejas sueñan la inundación de México y las casas reales. Entonces los hombres sueñan el fuego, las mujeres sueñan el agua, ¿no? O sea, claramente lo femenino, lo acuático y lo solar masculino. Y la reacción de Motecuzoma, ¿cuál es? Los encierra y los deja morir de hambre, ¿no? En el último momento, antes ya de la llegada de los españoles, vuelve a tener esta reacción de negación, de ejercicio violento de poder, vejando y matando a quienes le dan la información apropiada, excepto con las semejanzas que con ellos no sucede. Y bueno, después de los sueños, el cerro que se mueve por el mar. Aquí tenemos ya la aparición justo después ya de este último pasaje sobre los soñadores, ya nos aparece el informante que señala que hay un cerro que se está moviendo por el mar, ya el avistamiento de las embarcaciones españolas. Y aquí aparece un tema que es muy interesante y muy discutible sobre la profecía de la llegada de los españoles. ¿Estaba o no estaba en las crónicas mexicanas? La crónica de Durán dice que hay un gran señor que hubo en Cuitláhuac que llamaron Zompantecuhtli, a quien los de Cuitláhuac honraron como a Dios porque les dijo las cosas por venir. En particular alcanzó la venida de los españoles y se las dejó profetizada. Si bien yo no les puedo proporcionar una visión integral y absoluta de todas las crónicas del siglo XVI y de sus referencias a la conquista, una cosa son los vaticinios de la caída de Tenochtitlán y otra es que los vaticinios de la llegada de los españoles.
Entonces, si bien no es como una visión integral y absoluta, evidentemente en los códices prehispánicos no había tal, pero en las crónicas podemos encontrar que existen estas referencias como la de Durán a que había crónicas o códices o fuentes prehispánicas que vaticinaban la llegada de los españoles. Aquí es mejor irse con pies de plomo porque tomando concretamente como referencia, Nicholson, y Bertrand lo conoce muy bien, trabaja en su estudio de la figura de Topiltzin-Quetzalcóatl, trabaja con un corpus de crónicas específicas por considerarlas lo más cercano al pensamiento prehispánico. Y este corpus de obras en este bloque tan feo de texto son estas: la historia de los mexicanos por sus pinturas, las relaciones de Juan Cano, la Histoire du Mexique, que es una traducción de una crónica desaparecida en español, la leyenda de los soles, del Códice Chimalpopoca, los anales de Cuautitlán y la historia general de las cosas de la Nueva España. La única crónica de este corpus que hace referencia a la profecía de la llegada de los españoles en tiempos prehispánicos es la historia general, es la de Sahagún. Entonces, es decir, tenemos que considerar también que es un argumento fácilmente manejado por los frailes en el siglo XVI que están trabajando con información del mundo indígena, pues es una suerte de justificación ideológica de la conquista. Entonces, esto me lleva a mis conclusiones que quería compartir con ustedes y reflexionar. Que estas narraciones, o sea, la gran conclusión de esto es que estas narraciones, con sus elementos de sincretismo y aculturación, configuran el imaginario de la conquista de México. ¿A qué me refiero con elementos de sincretismo y aculturación? De lo que hemos hablado el día de hoy, o sea, estamos hablando de una mezcla de culturas o sincretismo o coexistencia, mezcla, como lo queramos entender mejor, pero lo que trato de decir es que en este texto que hemos analizado vemos la representación de esa combinación a varios niveles en el proceso de escritura, no solamente de la cultura española y la mexicana, sí, ¿no? O sea, no, concretamente sincretismo en el proceso de escritura, ¿en qué? En la mezcla de la tradición oral y las fuentes escritas. Es decir, que esas fuentes de las cuales surgen estas historias, estos cuentos que les conté, provienen de una realidad, de una obtención de datos que combinaba textos memorizados, textos de tradición oral y partes o glifos o elementos que eran representados en el papel. Entonces, que tenemos dos niveles de texto, un texto oral y un texto escrito. Y en eso hay una coexistencia entre el español y el náhuatl, obviamente, entre la imagen y la palabra, entre la fonética y la grafía. Es muy importante que reflexionemos que en estos textos, o sea, con Durán estamos en 1580 prácticamente, pero es muy importante que siempre que abordamos estas fuentes, consideremos el complejo proceso que fue pasar el náhuatl, que tenía una escritura glífica, de glifos, de dibujos que representan, o sí, de figuras que representan fonemas y sonidos, sílabas y también palabras, que eso tuvo que pasarse a caracteres latinos, a A, B, C, D, E, F, G, que hubo un proceso muy complejo de aculturación lingüística por estas condiciones. Y que cuando nosotros nos estamos enfrentando a un texto como este, estamos teniendo varias capas, porque probablemente esa fuente que este texto que les acabo de leer viene de una transcripción que hizo un fraile en 1580 de un texto que estaba guardado, probablemente escrito en náhuatl con caracteres latinos, que a su vez provenía de un texto anterior, prehispánico, que tenía solo dibujos o glifos y que era acompañado por un texto oral. ¿Sí me explico?
O sea, que se ha transmitido por diferentes capas de procesos de escritura complejos y que construyen esta naturaleza. Y también un fenómeno de aculturación religiosa evidente, donde, y pues también cultural, o sea, la cultura como tal, ¿no? La cultura occidental europea y la cultura mesoamericana, concretamente la náhuatl, que encontramos en estos textos, y que el ejemplo más claro pues es el paradigma cristiano y la justificación de la conquista, ¿no? Entonces, todos estos augurios también, o sea, obviamente tienen elementos mesoamericanos, beben de ellos, pero también tienen elementos cristianos y occidentales que son construidos o que son insertados por el imaginario del fraile, ¿no? que lo está construyendo. Y entonces en estas condiciones de sincretismo y de mezcla y de coexistencia de estos aspectos culturales, surgen estas narraciones que construyen el imaginario de nuestra conquista. Y si bien habrá muchos elementos de lo que vimos el día de hoy que no la mayoría no parecen como familiarizados con nuestra realidad cotidiana, no hay, o sea, no es posible negar que el cometa, el augurio, había códices que ya decían que los españoles iban a llegar, cuando llegaron los españoles pensaron que eran dioses, son parte del imaginario popular y aparecen por ahí en nuestra percepción de la conquista. Y es interesante, ¿no? que nos pongamos a reflexionar un poco sobre cómo estos elementos narratológicos han construido, narrativos han construido nuestra percepción del fenómeno de la conquista y de lo que como nación hemos vivido. Y es básicamente lo que les quería contar el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos a retomar la dinámica que tuvimos en las conferencias anteriores. Vamos a tomar en cuenta unas 3, 4 preguntas, pero bien precisas. Si tienen comentarios, si tienen dudas, los invitamos a que se reporten terminando la conferencia con Paloma. También pueden dejarnos sus preguntas ahí en la página de Facebook que tenemos de ciclo de conferencias La Conquista 500 años. Busquen esta página en Facebook, nos pueden mandar un mensaje directo o dejar ahí un comentario y con todo gusto pasamos luego la información a Paloma como quiera. Entonces, si hay preguntas, adelante, tenemos este pequeño momento a sus órdenes. Hola, muy bonita su conferencia. Le quería comentar y preguntar si usted sabe al respecto de lo que se hablaba de pues, Cristóbal Colón, que era, pues, digamos, un judío proxy, que no era judío, digamos, abierto hacia la sociedad, y que en el momento en el que pues, él parte hacia pues, su búsqueda, en esa fecha se había datado que España había dicho a pues todos los que fuesen judíos o se convierten o se van. Entonces, pues es como, o sea, mi comentario va hacia que si eso también tiene que ver con como augurio en el que en ese momento se conocía por qué es que pues se iba a hacer
pues viaje, ¿no? Y no era tanto como, sí, voy a ir a buscar y dame permiso y dame dinero, sino que pues ya se sabía que eso iba a suceder y por eso Cristóbal pues salió en búsqueda de, pues no de las Indias, sino de pues realmente lo que buscaba, ¿no? Que era pues una conquista de una tierra que ya se sabía que existía. Entonces, pues no es un descubrimiento, sino es pues realmente una búsqueda de guerra y conquista, ¿no? Sí, definitivamente. Es muy interesante el año de 1492 y alrededor, porque las medidas que toma la corona española es como muy claro, ¿no? O sea, un solo poder, una sola lengua, o sea, tenemos la expulsión de los judíos, la expulsión de los moros, la conquista de la caída del andaluz y por lo tanto ya pues la caída del el término de la Reconquista, la publicación de la gramática de Nebrija, el descubrimiento de América, o sea, todo pasa en esos años, ¿no? Todo pasa en ese momento y pues no es casualidad. Es como el gran poder está en condiciones, no tiene la infraestructura para poder emprender esta inversión y también está en una posición adecuada con el Vaticano, o sea, con la Iglesia, pues, para poder también conseguir el derecho sobre las tierras, ¿no? Es muy importante que sepamos, o sea, que tengamos en el radar que la justificación de la conquista es la evangelización de los habitantes de los territorios encontrados. La bula de Alejandro VI, la bula intercaetera, eso es lo que señala. Entonces, pues la evangelización tiene una razón muy importante para justificar como la explotación de las tierras. Y por otra parte, lo que comentas bueno, así concretamente, ya había, o sea, hay evidencia genética de contacto en Canadá hacia el siglo XI, XII, de grupos nórdicos que siguiendo la ruta del bacalao llegan a América o llegan al territorio de lo que es Canadá y gracias a estudios que han hecho de un banco genético que hay en Islandia, encontramos que… Luego te paso la referencia, el artículo es muy bueno porque es como específicamente sobre un estudio genético que comprueba que hay contacto pues como 4 siglos antes del descubrimiento. Entonces, el decir descubrimiento, pues nos da, es pensamiento colonizado, o sea, es una frase que está acuñada y que pues se puede matizar muchísimo. Bueno, antes que nada, gracias por la presentación. Sabemos que todas estas crónicas nos hablan más del pensamiento de los europeos que llegaron en el siglo XVI, ¿no? Desde hace tiempo se sabe esto, ¿no? Que es más fácil entender ese pensamiento que realmente lo que intentan narrar. Pero en esta investigación que realizaste, por ejemplo, ¿qué tanto se puede saber? Y habiendo, no sé si comparaste con evidencias arqueológicas y con otras fuentes, ¿qué tanto es real o más bien próximo al pensamiento mesoamericano y no tanto, pues como bien mencionas, a todo este sincretismo, ¿no? Que se lee mucho de esa tradición del siglo XVI europea? O sea, ¿qué resaltarías realmente de posibles acontecimientos más apegados a las creencias de los propios mesoamericanos? Bueno, es como la forma en la que yo me lo explicaba cuando estaba, es como un ópalo en cantera. ¿Has visto el ópalo en cantera? O sea, está el trozo de y lo que brilla no lo puedes separar. Yo lo veo como que, bueno, definitivamente las crónicas, estas crónicas, las llamadas crónicas de Indias son utilizadas por arqueólogos y antropólogos para comprender el significado de los hallazgos también arqueológicos, de la evidencia material. La etnohistoria es una línea muy importante del estudio de
A ver, las crónicas son una parte muy importante de los estudios etnohistóricos, porque los estudios etnohistóricos también se pueden conformar por otro tipo de fuentes primarias, obviamente, pero no, o sea, no está, o sea, si bien no está, o sea, estamos escuchando la voz de Durán todo el tiempo y sus percepciones y sus juicios, tiene un método. Por eso también me pareció muy importante al principio tomarme el tiempo para explicar y justificar y argumentar por qué Durán y su gente, su generación, son considerados los precursores de la antropología y de la etnografía por los antropólogos y los etnógrafos modernos, contemporáneos. O sea, estos son los precursores, ellos sentaron las bases de lo que hoy es el estudio etnográfico, a través, sí, de su celo religioso, de querer convertir, de querer conquistar, sí, pero crearon un método y obtuvieron información. Y ese es el punto, ese es el punto de la aportación y del trabajo de los que estamos en estas líneas, es como hacer cruces, exactamente como tú dices, o sea, con las crónicas, con los hallazgos arqueológicos, y con la antropología cultural y visiones, ¿no? O sea, que enriquezcan y podamos como dar luz sobre estos procesos, estas historias. En el oficio de la historia, pues se comenta esto, ¿no? O sea, la disciplina hace ciertas preguntas al pasado y tal vez en este momento es muy importante hacer esta clase de preguntas al pasado, sobre todo, obviamente sí, con el mundo mesoamericano, también con el mundo, con los grupos indígenas del noreste, o sea que queremos tratar de saber cómo eran los modos de vida y pues nos encontramos inevitablemente con esto que son testigos, ¿no? O sea que no podemos tener como una sola verdad. Obviamente la tenemos que configurar a partir de lo que tenemos y de nuestra propia visión. Bueno, yo tenía una aportación. En 1867, José Fernando Ramírez huye a Alemania porque era canciller del Imperio de Maximiliano y se lleva consigo un montón de cajas de documentos, de códices muy valiosos, y en Europa se diseminan a través de ventas. Y estos documentos eran inéditos, muchos de Fernando de Sahagún y muchos documentos, incluso hasta el de Durán, y se diseminan por toda Europa a través de ventas y de subastas. ¿Qué opinas sobre esto? Pues mira, de hecho esa es la razón por la cual José Fernando Ramírez nada más edita la primera parte, es una parte, o sea, de la obra de Durán, que es lo que yo más controlo de José Fernando Ramírez, es que logra editar solamente un primer tomo, que es una parte de la historia general, y se tiene que ir, ¿no? Por esta expulsión que comentas tú. Y pues así deja inconcluso pues la edición de la obra. Y 8 o 10 años después, el gobierno mexicano asigna a presupuesto y personas que llevan la segunda parte de la edición, que ya tiene el libro de los ritos y el calendario. Definitivamente es un personaje muy importante, o sea, no quiero que se malinterprete por lo que dije de que no fue un hallazgo, o sea, definitivamente José Fernando Ramírez, o sea, es una figura súper importante, un gran editor que pone las obras en la imprenta y un esfuerzo sumamente valioso. Gracias a él también tenemos la copia del Códice Durán que está en la biblioteca del Museo de Antropología e Historia, pero sí que me parece importante señalar eso, porque es un poco la inercia también de esta, obviamente en estos textos sobre la conquista y sobre la historia de México hay cierta, pues no sé si llamarle tensión o lugar común o cliché sobre la relación entre México y España, y me parece que este es como llamarle un hallazgo del todo cuando el texto, o sea, el códice estuvo guardado en la Biblioteca del Rey durante siglos y de ahí pasó a la Biblioteca Nacional de España. Me parece que no es darle pues crédito a la custodia del documento, ¿verdad?
cuando sí lo fue, o sea, sí fue. Bueno, vamos a dar por cerrado entonces esta primera parte del ciclo de conferencias sobre la conquista de México, 500 años. Recordando, entonces, vamos a reunir, estamos viendo con Alejandro Morales de Tres Museos las fechas para la segunda temporada. Ya no les voy a dar nombres, pero va a venir gente buena. Ya se lo puedo decir, ya estamos trabajando en eso. Entonces, la temática del año próximo va a ser justamente personajes de la conquista de México. Ya podrán imaginar quizás ciertos personajes conocidos, pero habrá también tampoco tan conocidos, y es la idea justamente que les queremos traer aquí en este ciclo de conferencias, que tengamos ahí sí una visión mucho más panorámica de este momento clave, fundamental de la historia de este país. Entonces vamos a cerrar también pues agradeciendo a los compañeros de Tres Museos ahí el apoyo que nos han brindado durante todo este año. Y pues, mi querida amiga Paloma, pues te vamos a entregar esta constancia ahí por haber participado a este ciclo de conferencias, y pues yo creo que eventualmente vas a regresar porque hay muchos más temas hay que abordar contigo. Conferencia titulada Sueños, Cometas, Ite, Shi y Tlanime, los augurios de la conquista en el Código Durán. Muchísimas gracias, Paloma. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Acuérdense que las conferencias fueron grabadas, luego se ponen directamente en el canal YouTube de Tres Museos. Las pueden volver a ver. Si se han perdido una de las 5 que tuvimos durante este primer año, las pueden ver directamente en YouTube. Les pueden dar like, compartir. También si han tomado fotografías, si tienen dudas, acuérdense de la página Facebook, ciclo de conferencias 500, la conquista 500 años. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. Tiene también la historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, que está datado en 1581. La historia de las Indias es muy interesante porque se denomina a sí misma como una traducción de un texto escrito en náhuatl y comparte casi en un porcentaje muy significativo lo mismo que tiene la historia mexicana de Tezosomoc. Entonces esto dio pie a que en el siglo XX se creara la hipótesis de la crónica X de Barlow, es decir, una crónica primigenia escrita en náhuatl, hoy perdida, y que se conserva pues en estas obras. El códice ustedes lo pueden consultar en la Biblioteca Digital Hispánica, se encuentra físicamente en la Biblioteca Nacional de España y bueno, es un manuscrito que está en excelentes condiciones, escrito a doble columna y con unas bellas ilustraciones. La edición, la que más les recomiendo es la de Garibay, hasta que salga la mía, del libro de los ritos, ya pronto, pero la de Garibay es muy buena, es completa y bueno, el mismo padre Garibay nos dice en 1967 se necesita de una edición de rigor crítico textual para esta obra. Diego Durán murió en 1588, nació en Sevilla en 1537, todo el siglo XIX se consideró que era mexicano, que era mestizo, pero en 1925 Fernández del Castillo encontró un juicio inquisitorial firmado por su puño escrito y firmado por Diego Durán, donde se dice que es natural de Sevilla. Entonces llegó muy chiquito a México, a Texcoco. En su obra dice que ahí se mudó sus dientes, pues le salieron los dientes, entonces calculamos que llegó como a los 6 años, no, mudó sus dientes, como a los 6 años llegó. El cronista de los dominicos, Agustín Dávila Padilla, lo menciona en la historia de la orden, es que nos da la fecha de su muerte, por ejemplo. Investigadores a nivel C. Le damos, por favor, una muy cordial bienvenida a Paloma. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche para hablar de este tema tan interesante de los presagios de la conquista, específicamente en la obra de
del cronista Diego Durán. Muchas gracias a Bertrand, que ha organizado este ciclo que nos ha enriquecido muchísimo a lo largo del semestre, que inauguró el profesor Eduardo Matos Moctezuma. Para mí es un honor cerrar este primer gran esfuerzo que nos va a acompañar de aquí a la conmemoración de los 500 años de la conquista de nuestro país. Bueno, esto… Listo. ¿Tienes inalámbrico? Sí, porfa. Sí, mejor. Gracias. Bueno, un poco la idea, el objetivo de esta sesión es reflexionar sobre los augurios que son mencionados en el Códice Durán, que es una obra sumamente importante para la construcción del imaginario de la conquista de México y que es considerada pues una fuente histórica y a la vez pues un documento, un texto que es la base también de la literatura mexicana, ¿no? Las crónicas. Entonces, con esta doble naturaleza, ¿no? De historia y literatura en una época en la que como tal las dos disciplinas no están separadas, pues nos adentramos en el tema de los augurios. El punto del título de Sueños, Cometas y Teixiplanime es que vamos a hablar de la distinta naturaleza de estos augurios, que tienen en común el cometa, o sea, el estudio del cielo, con el cometa, que es sumamente famosa, la imagen de Durán, casi todos los que… esta imagen con la que estaba anunciado la sesión, que es una de las imágenes como que más circulan sobre los augurios de la conquista, es precisamente de este códice. Los sueños, que vamos a ver que están muy presentes y tienen como una importancia significativa, y las semejanzas, que son los Teixiplanime, que es muy interesante, son personas que aparecían, que eran parte del culto religioso Tenochca, que representaban a las deidades y la relación tan importante que tienen con el Tlatoani Moctezuma en el momento de los que suceden los presagios. Para llegar a esto necesitamos primero como partir de una parte, ¿no? Que es el Códice Durán, que se entiende por él y como, bueno, cuál es su historia. El Códice Durán es un texto que fue elaborado por el dominico Diego Durán entre 1579 y 1581 y está formado por 3 tratados principales. El primero que se elaboró fue el Libro de los Ritos y está fechado en 1579. No sabemos exactamente cuándo lo comenzó a escribir, es probable, Doris Hayden habla como de unos, y también Garibay, cerca de una década antes. Es muy interesante porque tanto el Libro de los Ritos como el calendario antiguo corresponden a la investigación que Durán hace a lo largo de los años, que es el fraile pues evangelizador, a diferencia, bueno, la investigación de Sagún también es de muchos años, pero me refiero a que a diferencia de Sagún, que tiene como muchos recursos, Durán es como más un fraile de a pie que va haciendo su investigación a lo largo de su vida y en algún momento, que vamos a ver más adelante, pues tiene la posibilidad de ponerlo por escrito. Entonces, bueno, el Libro de los Ritos y el calendario es de 1579 y el códice menciona que tuvo muy mala salud, Durán, y habla también de sus obras, que el cronista de la orden dice que no le dieron gran lucimiento, que la gente no llegaron a la imprenta y no las conocía. Y otras fuentes que tenemos sobre su vida son las actas de los capítulos provinciales de la provincia de Santiago, y con estas fuentes sabemos que ingresó a la orden en 1556, fue diácono en 1559, estuvo en Oaxaca en 1561, que estuvo en el convento de Huaxtepec. Aquí es importante que conoció a Francisco de Aguilar, que fue un soldado de Cortés, que fue luego encomendero y que se convirtió, ingresó a la orden dominica, entonces es una de las fuentes importantes de Durán.
Luego en 1570 es nombrado vicario de Hueyapan, que es aquí la hipótesis que tengo de que es en este momento donde tiene como los recursos para poder escribir, empezar a escribir la obra, más o menos en estos periodos. Y bueno, en 1586 fue intérprete de un juicio inquisitorial, era un nahuatlato consumado, entonces sirve de intérprete a una mujer que está siendo acusada, y en 1587 que acusa a un compañero de orden por ser mala persona y enemigo de los pobres, y gracias a esa acusación tenemos su letra. Esto lo escribió él. Y aquí ya abajo es la letra del escribano, pues. Entonces, bueno, ¿en qué se basa Durán, no? O sea, esta obra que es tan importante para la historia de México, junto con la de Sahagún, que son como los dos grandes pilares del conocimiento etnohistórico de los grupos indígenas del Valle de México, de dónde vienen las fuentes de este hombre, ¿no? De dónde saca la información. Y aquí es importante como señalar, en gran parte por el afán de subrayar su labor etnográfica, que tenía 3 tipos de fuentes: sus informantes, la observación participativa. Muy buenas noches a todos. De parte de la Universidad de Monterrey, del Departamento de Humanidades de esta institución y de parte también de 3 museos, les agradecemos ahí su presencia para lo que es la última conferencia de esta primera temporada de conferencias sobre la conquista a 500 años, una serie de reflexiones que tenemos para ustedes. Ya estamos armando justamente la segunda temporada, que empezará a partir del mes de febrero próximo, si Dios quiere. Y bueno, vamos a cerrar este ciclo con broche de oro, con una compañera que conoce muy bien esos temas de la conquista, acerca en particular de un autor clave para entender este momento. Aquí está con nosotros Paloma Vargas Montes. Paloma es doctora en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y en Literatura Hispánica por la Universidad de Navarra. Es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, adscrita al proyecto de investigación Patrimonio Cultural, en donde realiza estudios críticos textuales para el rescate de manuscritos custodiados por la Biblioteca Cervantina de esta institución. Su tesis, titulada Contribución a la etnohistoria, edición crítica del libro de los ritos 1579 de Diego Durán, cronista novohispano, fue reconocida con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Navarra a la mejor tesis de humanidades en el 2013. Es investigadora externa del proyecto Teatro, Fiesta y Ritual en la Monarquía Hispánica, siglo XVI-XVII, impulsado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España y del Centre de Recherche sur l'Amérique préhispanique, Universidad Sorbona 4 y Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Su línea de investigación es la aplicación de la crítica textual para el estudio de las fuentes etnohistóricas del pasado prehispánico y colonial mexicano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación